Si dejaste de comer tajadas de plátano porque son fritas y te engordan, eso es hasta hoy, que vamos a hacer este rollo de tajadas de plátano con queso y jamón con solo 3 ingredientes. Súper fácil, económico, mega buenísimo. Deja tu manita arriba y suscríbete con la campanita, que empezamos ya. Para hacer este delicioso rollo de plátano vamos a utilizar entre 3 a 4 plátanos maduros. Primero que todo son plátanos, no bananas. Y deben estar, como decimos en Venezuela, pintones. Plátanos super maduros no funcionan. Lo primero que vamos a hacer es sacar las rebanadas. Para eso hay 2 maneras de hacerlo. Una, le eliminas la piel y comienzas a rebanarlo de esta manera, ni muy fino ni muy grueso. Tienes que ver que sean elásticas. De lo contrario, se van a romper cuando hagas el rollo. Fíjate el grosor de cómo me están quedando las mías. Aproximadamente te pueden salir unas 5 rebanadas de cada plátano. La segunda opción es dejándole la piel, vas a comenzar a cortarlo en rebanadas. Como puedes agarrarlo por la piel, no va a estar resbaloso, entonces vas a poder hacer las rebanadas con mayor precisión. Y una vez que tengas todas tus rebanadas listas, le eliminas la piel. Eso sí, tienes que tener un cuchillo bien afilado. Si las cortas bien, te van a salir aproximadamente 5 tajadas. Y al final eliminas absolutamente toda la piel que te sobra. Piel o cáscara o concha, como le dices tú a esta cubierta del plátano. Y terminas de sacar todas las tajadas con la técnica que te parezca mejor. De queso blanco voy a utilizar aproximadamente 280 gramos. Los voy a cortar de aproximadamente 2 dedos de ancho. De jamón voy a utilizar aproximadamente 230 gramos y los voy a cortar exactamente del mismo ancho que el queso. De hecho, estoy utilizando el queso para medirlo. Mira cómo me quedaron. Y ya tengo listo mis 3 ingredientes. Ahora voy a estirar este papel plástico en una tabla bastante grande. Y aquí voy a comenzar a colocar mis tajadas de plátano. Con mucho cuidado las voy ordenando una al lado de la otra y las voy solapando un poquito para que no quede nada abierto. Trata de hacer una selección de las tajadas que más o menos tienen el mismo tamaño, esas las vas colocando juntas y vas dejando para el final las tajadas más pequeñas. No dejes ningún huequito abierto porque por ahí se te va a salir el relleno. Cuando ya tengo cubierto todo el plástico, ahora voy a comenzar a agregar el relleno. Voy a hacer una línea de jamón con queso. Estoy calculando unas 4 franjas de jamón y queso, pero tienes que dejarle siempre al final mucho espacio para enrollar. Como lo quiero con bastante queso, agregué otra línea más de queso. Comienza a enrollar y vas apretando con las manos y a medida que vas enrollando vas sacando el papel plástico. Apriétalo bien porque es lo que va a compactar el plátano. Quítale el papel plástico y chequea si hay algún hueco y allí vas a colocar otra tajada. Coloca el rollo en un molde para hornear con papel encerado o bien engrasado. Y con mucho cuidado elimina completamente el plástico. Barnízalo con aceite y llévalo al horno precalentado a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit. Cocina entre 50 y 60 minutos. Hago esta pausa para recordarte que mis recetarios en digital y en impreso los consigues en mi página web recetaslili.com. Te voy a dejar por aquí el link. Luego de 1 hora, mira qué doradito salió del horno. Déjalo que se enfríe completamente y luego lo vas a desmoldar. Cuando ya lo tienes a temperatura ambiente, lo puedes comenzar a rebanar. Vamos a cortarlo para que lo veas. Mira qué belleza. Esto queda espectacular. Mira cómo quedó bien relleno de queso y de jamón. De cada rollo te pueden salir aproximadamente 8 o 10 rebanadas, depende del ancho con el que lo cortes. A mí me salieron 8 de este tamaño. Te voy a recomendar que para esta textura lo prepares un día antes y lo metas en la nevera y luego solo lo vas a recalentar en el horno y así lo vas a poder picar en trozos sin que se desbarate. Te recomiendo servirlo con nata o crema de leche venezolana. No aguanto las ganas de probar esto. Vámonos. Aquí pique un trocito. Mira cómo salen los roles. Perfecto si lo dejas reposar como te estoy diciendo. La nata es un must, o sea, así es perfecto.
Mega bueno. Wow. Tienes que hacer esto ahora mismo. No te imaginas lo delicioso que es. Cada vez que lo comas, mójalo en la nata. Mega buenísimo. No puedo parar. Mis libros los encuentras en mi página web recetaslily.com. Ahí puedes conseguir este y todos mis libros, sobre todo el libro Meal Prep que te va a ayudar a planificarte y muchas recetas para que armes tus menús saludables. Organízate con mis libros y comienza ya, toma acción. No guardes estas recetas para después. Comienza hoy mismo con tu vida saludable. Así que ve ya a recetaslily.com/shop. Te espero. Si te gustó esta receta, dale con fuerza al dedito arriba, que me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal activando la campanita y también te invito a que te suscribas a mi Telegram, que es completamente gratis y ahí siempre estoy publicando todas las recetas nuevas que tengo en todas mis redes. No dejes de ver el video de la semana pasada que estuvo mega buenísimo. Gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene. Bye. ¿Dejaste de comer tortas porque te engordan? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer esta deliciosa torta de manzana sin azúcar, sin gluten, keto, baja en carbohidratos, súper fácil, económica, pocos ingredientes, mega buena. Si te organizas con mis libros, no harás dieta nunca más y podrás comer saludable todos los días. Mira las delicias que puedes preparar. ¿Cómo los usas? Vas a buscar aquí en el libro de Meal Prep el menú saludable que ya está escrito, cómo planificar tu día de cocina para que sea mucho más productivo y puedas hacer más recetas en menos tiempo. Y después tienes en mis otros recetarios muchísimas más recetas para que armes más menús y comas siempre rico y saludable en solo 2 horas de un día a la semana, porque la idea no es que estés cocinando todo el tiempo. Búscalos ya y aprovecha porque si compras varios ahorras. Busca los bundles. Organízate con mis libros y comienza ya, toma acción. No guardes estas recetas para después. Comienza hoy mismo con tu vida saludable. Búscalos ya en recetaslily.com.